El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a los servidores, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Pero muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, ¿verdad? Para que veamos aquí qué respuesta le estamos dando al Señor. Ya está todo preparado. Allá vos vais tema lleva peyumiga, entonces ya celebra, porque ya celebra 7 en 10. Ustedes que son criaturas, a él añade apojareina lleva, nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces, responder, queridos amigos, con alegría a la invitación del Señor. Que estos personajes no abren el corazón a una fe total a la invitación del Señor. Esa fe que necesitamos, queridos amigos, esa fe total ante la invitación que el Señor nos está haciendo para compartir, pero con compromiso, nuestra propia vida, que la entendemos como un don y como un regalo de parte de Dios. Dale, vengan, el banquete está preparado. Es decir, aquí estamos llamados a participar activamente de la misión de la Iglesia, de la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Esta mañana que estás allá y pueda poner que el centro de todo evangelio es la construcción del reino de Dios. Upeo la oña de la ñaña pues no lleva ñañamindu uya y cuami haya ejinamba evajina la ñande yaro yerura ñande. ¿Cuál tiene que ser nuestro compromiso? Nuestro compromiso, queridos amigos, fuera de todas las cosas que podemos ir pensando y que pueden venir cosas superficiales, lo central, el caracú, el meollo de todo, queridos amigos, es la construcción del reino de Dios. Aupea y seina peñan de yara, touja toicoñan de abutebe. Peñan de yara lleva, que sea el centro de nuestra propia vida. Y entonces estamos llamados a construir esa iglesia, pero una iglesia que tenga el corazón abierto, las puertas abiertas, abran las puertas al Redentor de San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Ya estamos como en el año 1979, ¿verdad? Abran las puertas al Redentor, porque ñande se yo que fuera la ñañe movino peñan de yara no debe a peñan de no que de par en par abrimos a Dios, a la gracia del Señor. Ciertamente que aquí lo que vamos a respirar es bondad, misericordia, empeño, compromiso, solidaridad, amor, todo lo que significa elementos, características esenciales y sobre todo actitudes personales que tenemos que tener para construir el reino de Dios. La ñandese yo que la ya calculante, ya mañana, ya esa,
vaya y catuta la amonda, yapu, a sobrefactura, que eso sea amañá, she. Hay purú de los bienes, queridos amigos, de la res pública, cosas del pueblo, lleva, shemba, éramos guay, se lleva porque she, anga ina, ave la ia, she la ia, she la ia. Anga, tocar en de, anga la peganano, ¿entendés? Esa que es nuestra mentalidad. Estamos todavía en una mentalidad cavernícola nosotros. La evangelio entonces es un burguín de vivir. El evangelio de Jesucristo que nos llama a entender, a saber lo que es la responsabilidad, a saber lo que significa caminar juntos, ¿verdad? En la construcción del reino de Dios, donde podamos crear, queridos amigos, comunidades, donde nosotros tengamos la posibilidad de esa escucha, de esa solidaridad, de ese camino y sobre todo esperanzador tiene que ser el camino que nosotros presentamos, queridos amigos. Pero cuando digo caminos que presentamos, no como promesa, no, como realidad, la esperanza, un camino que hacemos pero para llegar a la construcción verdadera del reino de Dios. Entonces para eso, queridos amigos, necesitamos revestirnos de una vida nueva en Cristo. A ver cómo he tenido Ikea, ¿verdad? Cuando ya estaban todos, la sala nupcial se llenó, ¿verdad? Todos somos convidados, pero después entra y le dice, amigo, ¿cómo es que has entrado aquí sin el traje de fiesta? Vaya cristiano pico ñande, vaya pico ñande, vaya pico la reiqueco, aves a la demondante, yapún, de corrupto, lo que sea. ¿Cómo estás aquí sin el traje de fiesta? Todos son invitados, pero en de ponana, ella pona, manapico la reiquera y quengo ese amigo para que puedas dejarte renovar por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, convertir esta fe, este llamado, esta invitación del Señor en coherencia. Coherencia a la invitación, coherencia a donde nosotros entramos. Vestirse del traje de fiesta quiere decir, queridos amigos. Una vez más, aquí esta palabra del Señor nos llama a una renovación de nuestra vida religiosa cristiana. Ya llegué que na pedazo yo que cuera lleva peñan de yara y gato hanguay o pocoñan de y desde el evangelio nos dejemos renovar por Dios. Que así sea. Que así sea.